Hola a todos. Hay algo que no estaba en mis planes compartir, pero me doy cuenta que de la forma que se viene desarrollando la charla, quizás sea importante poder transmitirlo para que ustedes también puedan tener una idea más acabada de lo que estamos hablando. Y me refiero al ser humano, una visión filosófica y teológica de la persona en sí. Con esto creo que redondearía un poquito todos los conceptos que estamos trabajando hasta aquí. Es por eso que decidí llamar a esta charla apéndice, porque es como un agregado que hacemos de la charla que veníamos desarrollando. Bien, en este esquema podemos observar la creación. Ahora bien, para tener en cuenta es que si estamos hablando de una creación, damos por hecho que existe un creador. Ahora, ese creador, para poder ser el creador y no estar dentro de la creación, necesariamente tiene que ser increado, es decir, tiene que ser un ser que no dependa de la creación. A ese ser increado que no depende de la creación, nosotros lo llamamos Dios. Pero no vamos ahora a hablar de Dios, el creador, sino que vamos a referirnos específicamente a la creación. Dentro de la creación tenemos el mundo espiritual y el mundo material. En el mundo espiritual es donde se puede lograr la plena realización, es decir, alcanzar la perfecta felicidad. ¿Cómo? A través de la adhesión de los valores trascendentes, que estos se manifiestan en forma absoluta. ¿Cuáles son esos valores? El amor, la verdad, el bien, la armonía y la paz son los primarios, es decir, los principales. ¿Por qué? Porque describen a Dios. Y a partir de ahí se desprenden todos aquellos valores que nosotros conocemos. También están las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, que son las teologales, y las cardinales, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Siempre todos estos en relación a estos valores principales que acabamos de mencionar. ¿Cómo los conocemos? A través del pensamiento. ¿Y cómo sabemos que pensamos? Bueno, cuando podemos codificar ese pensamiento a través de un lenguaje. Los seres que encontramos aquí son los que poseen espíritus. Por ejemplo, los ángeles, que son aquellos que han adherido a estos valores trascendentes y han quedado en comunión con Dios, o los demonios, que son ángeles que rechazaron estos valores trascendentes y por lo tanto han roto esa comunión con Dios, siendo esto lo que les impida alcanzar esa plena realización a la cual pudieron haber accedido. Y aquí me detengo y voy a pasar a describir el mundo material. En él encontramos seres inanimados, conformados por el reino mineral, que son los que ocupan un lugar en el espacio, y por otro lado los seres animados, conformados por el reino animal y vegetal. Estos son los que poseen algún tipo de movimiento, ya sea por el crecimiento o por la traslación. ¿Con qué finalidad? Con la de alcanzar justamente la supervivencia, es decir, conseguir todo aquello que les permita seguir viviendo, y la conservación. Cuando hablamos de la conservación, hablamos de la conservación de la especie. Para ello, cuentan con los sentidos y los sentimientos. Los sentidos nos referimos al tacto, a la vista, al oído y al olfato. No todos los seres cuentan con los 5, pero todos cuentan con alguno de estos sentidos. Y por otro lado, los sentimientos, que son los valores trascendentes que se manifiestan en forma relativa. Y vamos a explicar cómo es esto. Por ejemplo, uno puede sentir amor por alguien, pero un hecho o circunstancia puede llegar a hacernos cambiar y dejar de sentir ese amor, o inclusive sentir lo contrario, ¿no? Hasta odio inclusive. Por supuesto que es natural combatir todos aquellos malos sentimientos, porque tampoco son edificantes. Por lo tanto, los sentimientos y los sentidos conforman los valores inmanentes en el mundo material. Ahora bien, el único ser en el que conviven los dos mundos es el ser humano. Por lo tanto, el ser humano que posee un cuerpo vive los valores inmanentes, ¿no es cierto?, con todas sus características. Mientras que por otro lado, a través del pensamiento, ¿no es cierto?, logra conocer y vivir los valores
trascendentes. Y es lo que le permite a su vez, ¿no es cierto?, ordenar los valores inmanentes en función de los valores trascendentes, porque eso va a ser lo que lo conduzca a su realización. En función de esto que acabamos de ver, ahora vamos a ver cómo se jerarquiza la vida para que sea conducida justamente a esa realización. Y dentro de este esquemita podemos observar 4 formas de vida que conviven dentro del hombre. Por un lado, en la base encontramos la material, luego la natural, más hacia arriba la racional y por último la sobrenatural. Por supuesto que la que está más arriba es la que ordena hacia abajo. O sea, el mundo sobrenatural es el que ordena al mundo racional. El mundo racional al mundo natural y el mundo natural al mundo material. Hago una aclaración. Al referirme al mundo natural me refiero al mundo que tiene que ver con ese instinto de supervivencia y conservación, mientras que el mundo material es aquel que de por sí ocupa un lugar en el espacio. En este esquema observamos cómo se constituye la naturaleza humana y por un lado distinguimos el alma espiritual y por el otro el cuerpo material. Ambas pertenecen a la creación. El cuerpo material por su lado está regido por leyes biológicas que captan el mundo a través de los sentidos, mientras que el alma espiritual está regido por el pensamiento que da al hombre personalidad propia. Ahora, el pensamiento por un lado da la capacidad de conocer y ordenar, es decir, que lo constituye en un ser racional que posee inteligencia. Y por otro lado, da la capacidad de decidir y obrar, es decir, que lo constituye en un ser libre, es decir, que posee voluntad. Bien, pero entendido esto, quiero hacer la siguiente aclaración. Si bien el ser humano está formado por espíritu y materia, su alma y su cuerpo forman un solo ser, indivisible, y su unión es sustancial, es decir, que no pueden existir el uno sin el otro para formar un ser humano. Bueno, aquí me detengo para hacer una primer conclusión de lo que hemos visto hasta ahora. Y es que la persona es dinámica con respecto a la creación, porque la capta a través de sus sentidos, la siente a través de sus sentimientos, la piensa por medio de su inteligencia, interpretándola y analizándola, para actuar en ella utilizando su voluntad de acuerdo a esas ideas. Es importante que los valores del espíritu, o sea, los trascendentes, guíen a los valores del cuerpo, es decir, los inmanentes, para lograr el correcto desarrollo de la persona. La persona es un ser que se gobierna a sí mismo, para lo cual utilizará su inteligencia y voluntad con el fin de ser libre y así alcanzar su plena realización. Es decir, que ser libre es el camino constante que lo conduce a la concreción del mayor bien posible y que culmina al final de su vida. Para esto también es importante saber qué es la libertad. Es un acto propio de la voluntad que busca a través de la inteligencia el bien debido. Y cuando hablamos del bien debido nos referimos al bien supremo que está por sobre el bien personal. Y para poder lograr esto es importante saber que los valores son los que rigen la conducta de la persona en relación con Dios, con la sociedad y con uno mismo, a través de reglas o normas llamadas morales. Cuando no se respetan las normas de la moral, los valores dejan de regir nuestra vida. Y si comienzan a hacerlo, automáticamente los antivalores, denominándose a la conducta que se adquiere con esto como inmoral o amoral. También es importante saber que los valores de la moral son estudiados por una parte de la filosofía llamada ética, que a través de un estudio y reflexión orientan a la moral a regirse siempre por los valores y no admitir en sus normas los antivalores. Cuando decimos que una persona es ética, es justamente una persona que está regida su vida por los valores, teniendo en cuenta siempre que los valores trascendentes deben guiar a los inmanentes para alcanzar así el bien supremo, ¿no? La plena realización. Nos queda decir que el hombre, para alcanzar la dignidad humana, necesita hacerse hijo de Dios y vivir como tal, porque eso va a ser lo que le dé dignidad a su persona y le permita alcanzar la vida eterna. Por otro lado,
es importante aclarar que la persona no puede sobrevivir sola. Es decir, necesita relacionarse con otros y por un lado va a ordenar su vida y por otro lado le va a permitir la supervivencia. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente cuadro. En esta red podemos observar cómo el ser humano, a través de los grupos sociales, se va ordenando y jerarquizando, por supuesto, conformando el primer grupo social y fundamental para su supervivencia, que es la familia, y luego la extensión de la familia, la patria. Y así podemos también hacer una extensión más allá de la patria hacia la civilización y luego hacia el planeta. Y aquí vemos cómo de las necesidades primarias del hombre surgen, por un lado, la libertad y por el otro lado, la sociedad. Con respecto a la libertad, esta se desarrolla a través de los valores éticos que, como hemos visto anteriormente, los alcanza a través de su relación con el mundo por los sentidos, la inteligencia y la voluntad, convirtiéndolo en un ser filosófico. Esto le da el carácter de persona al ser humano. Y todas las personas necesitan estar contenidos dentro de una familia para desarrollarse. Por otro lado, vemos en la sociedad cómo se van conformando los grupos sociales respetando determinadas normas morales que le permitan convivir dentro de una comunidad. Y nuevamente la primera comunidad del hombre es la familia. Por otro lado, vemos cómo a la patria la componen la nación y el Estado. La nación tiene determinadas características que le dan identidad. Y estas son la religión, la cultura, la tradición y la historia. La palabra nación viene de nacimiento cultural. Y esta identidad se nutre justamente de los valores que se viven en la familia. Por otro lado, el Estado en sí mismo está conformado por un territorio, una sociedad e instituciones que le permiten gobernarse a sí mismo, gobernar el territorio y la sociedad. Estas son las leyes, la Constitución, etc. Esto le da soberanía que también parte del carácter de la familia y por supuesto ordena al Estado. De esta forma vemos cómo la familia es esencial tanto para la supervivencia del ser humano como también para la supervivencia de la patria. De esta forma concluimos esta pequeña charla llamada Apéndice, en el cual intentamos transmitir algunos conceptos generales que nos permitan comprender de mejor manera todos los temas que venimos tratando en las charlas.